Briseño. Buelna. Presente. Huitimea. Presente. Es más grande esto. Huitimea, presente. Muy bien. Campos. Carrasco. Luis Merino. Díaz Gómez. Presente. Ok. Enríquez Vega. Presente, profe. Muy bien. Galván Tirado. González Acuña. Ibarra Kirk. Presente. Ok. Leiva Matus. López Anaya. Presente. Ok, Héctor. Navarro. Paredes Espinosa. Presente, presente. Muy bien. Pineda Castañeda. Presente. Ruiz Obregón. Ramos Cepeda. Presente. ¿Quién es? Ramos Cepeda. Sí. Ok. Robles Zamorano. Presente. Rodríguez Cebreros. Presente. Soto Martínez. Presente, profe. Ok, perfecto. Telles Araiza. Presente. Valencia Arias. Presente. Y Vázquez García Giselle. Presente. Muy bien, voy a mencionar rápido los que no contestaron, a ver si ya se les pasó o ya se conectó. Briseño. Campos Cota. Carrasco Valenzuela. Cruz Merino. Presente. Ok, Cruz Merino. Galván Tirado. González Acuña. Leiva Matus. Navarro Calderón. Ruiz Obregón. Presente. Ok, Ruiz Obregón. Muy bien, sale, vamos a salvar esto y continuar. Bien, vamos a continuar con la clase anterior. Estuvimos hablando un poco sobre la materia, en lo que es el día miércoles. Ahorita vamos a retomar la estructura de su programa analítico que se encuentra en su plataforma. Recuerden, ahí lo pueden descargar para ver qué es lo que estamos viendo, ¿verdad? Durante cada unidad de competencia. Y antes de continuar, para comentarles sobre la plataforma, para los que me mandaron correo, o me mandaron WhatsApp, que estaban allí, tenían, algunas dudas ahí con la situación de la tarea, ¿no? Y para los que subieron por ahí algo, ¿no? Ya recuerden, a los profesores nos siembran una plataforma base, se llama plataforma base, en estructura, en la plataforma, perdón. Entonces nosotros hacemos una copia y luego vamos mejorando, vamos puliendo, vamos complementando o incluso quitando algo por ahí que no sintamos que no es conveniente o pertinente. Entonces, pues la semana pasada fue el inicio de este proceso y tuvimos allí alguna situación con la primera semana, ¿no? Sobre todo con la tarea que venía en PDF y luego ya estaba contestada y algo así, ¿no? Entonces ya estuvimos trabajando en la plataforma de su curso, ya hicimos la copia y ya arreglamos ahí la primera semana y esta semana que está corriendo ahorita. Entonces, por favor, ya pueden entrar, aunque sea la semana pasada, pueden entrar a su plataforma de la semana pasada, ahí está su actividad, se llama actividad 1. Se van a dar cuenta de que es muy similar a lo que estaba, únicamente quitamos ahí algunas cosas que no eran pertinentes, ¿no? Contéstenla, tienen tiempo para contestarla, todavía esta semana tienen para contestarla. Y ya la actividad de esta semana, con lo que vamos a avanzar esta semana, yo creo que vamos a avanzar hasta periodicidad en la tabla periódica. La actividad de esta semana, que ya está en plataforma también,
la van a poder subir hasta la otra semana, ¿no? Tienen ustedes una semana para subir su actividad. ¿Sí? Si la actividad está un lunes, hasta el otro lunes pueden subir su actividad. O creo que es el día anterior, ¿no? Una semana es el día domingo, algo así. Pero tienen una semana. Para que no se estresen mucho con eso, ya quedó solucionado la situación de la plataforma. No sé si tengan alguna duda sobre su plataforma. Profe, respecto a la actividad 1, esa que ya está ahí, ya la chequé, pero no hice cuenta, no dice bien qué es lo que vamos a hacer realmente en sí, si un resumen o Una qué. investigación, dice, una investigación. Ustedes van a investigar y escribir ahí. No es un resumen porque no es un escrito. Es una investigación. Investigue esto. Ustedes toman el material que ya está en la plataforma, que vienen ahí algún material que se lo dejamos ahí para que lo lean, o pueden leerlo en el Chan, en el libro Chan, que ya deben de haber descargado con la liga que les pusimos en plataforma, y ustedes investigan. O sea, cuando tú haces una investigación, tú eres el que establece los límites de tu investigación, pues. ¿Qué tanto le voy a poner ahí? ¿Qué es lo que yo considero que es interesante poner ahí? Aparte de lo que ya sé, ¿qué más puedo yo complementar al concepto de, ¿cómo dice ahí la actividad? Dice propiedades físicas y químicas de la materia. Ok, ahorita vamos a platicar un poco sobre propiedades físicas y químicas de la materia, a ver si alcanzamos, ¿no? Porque vamos a estar también con lo que son mezclas, elementos químicos compuestos. Y también en la plataforma está una lectura ahí de propiedades físicas de la materia, y creo que está un video por ahí. Entonces, aparte de todo eso que ustedes vean, puedes buscar en el Chan algo más sobre las propiedades físicas de la materia y complementar lo que ya hemos visto. Se trata de que ustedes refuercen el tema que estamos tratando, haciendo una investigación complementaria. Pues no significa que vas a subir todo ahí, ¿no? 10 hojas contestando la pregunta. No, o sea, investigue algo más sobre propiedades físicas de la materia, aparte de lo que vamos a ver nosotros y aparte de lo que puedas leer por ahí en los materiales, ¿no? Es algo sencillo, ¿no? No es que transcribas ahí todo, ¿no? ¿Sí? Ok. ¿Sí? Sí, eso es para que refuerces o refuercen lo que estamos viendo en clase. Esa es la idea. Pero, por ejemplo, ¿qué formato? ¿Cómo, o sea, el que nosotros queramos un cuadro sinóptico o algo así? Sí, claro. Recuerden, Ok. esta idea es cuando la investigación o la lectura sea abierta, ustedes ustedes usan su propia creatividad. No, pues a mí me gustaría mejor un cuadrito o un mapa conceptual, ¿no? Leí un poco ahí, voy a hacer un mapa conceptual y lo voy a plantear ahí. Es libre a que ustedes lo desarrollen. ¿Ok? Ok, Y ya gracias. es lo que evaluamos. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a continuar entonces con su programa. Y les voy a poner la presentación. Muy bien. Vamos entonces a conseguir con esto, ¿no? En su programa analítico, nos pide que veamos estructura de la materia. Dentro del estudio de la estructura de la materia, pues tenemos estos elementos de competencia que tenemos que observar. Vamos a retomar un poquito, recordar lo que platicamos el miércoles y aquí le vamos a dar presentación más que nada, ¿no? Recuerden esta presentación, cuando terminemos la primera unidad de competencia, se las voy a poner en la plataforma para que de ahí la descarguen, ¿sí? Y ya la puedan utilizar como material de estudio también para su evaluación, ¿ok? Cada vez que vayamos concluyendo la voy poniendo en la plataforma. Entonces vamos a hablar un poco sobre la materia que ya platicamos y vamos a entrar a lo que son sustancias puras y mezclas dentro de este tema, ¿no? Comentábamos la clase anterior que la química era quien estudia la composición de la materia y comentamos que era la piedra angular, ¿no? En todas las carreras, pues que yo sepa, en todas, ¿no? Incluso
en la carrera de arquitectura, que también, de hecho, en la carrera de arquitectura no trae la química como una materia de carga en su estructura, en su retícula. A los estudiantes de arquitectura se les da como optativas, como materias complementarias, se les da la química, porque incluso en ese tipo de carreras en donde aparentemente ni siquiera entraría la química, es necesario que los arquitectos también sepan un poco de esta área del conocimiento, porque es la piedra angular de todo. Cualquier ingeniero, mecánico, químico, civil, electrónico, el que sea, ¿no? Requieren conocer sobre química. Y sabemos que la química, pues muchas veces se le resiste a muchas personas, porque la química es una ciencia que requiere, es como aprender a hablar otro idioma, ¿no? ¿Por qué? Porque empezamos a manejar qué elementos, qué símbolos, qué reacciones en químicas y plantear la ecuación. Y ya como que empezamos a ver eso como si fuera otro idioma. Y luego hay cierta resistencia hacia entrarle, ¿no? Pero realmente la química es muy simple, lo vamos a ver a lo largo de este semestre. El chiste es nada más entender los conceptos y memorizar los símbolos, ¿no? La simbología que emplea la química, pero se van a dar cuenta de que es una ciencia muy, muy sencilla y sobre todo muy interesante, ¿no? Porque nos explica el porqué de las cosas que nos rodean. Entonces, la química estudia la materia. La materia en sí, sabemos que está formada por átomos como elementos elementales, fundamentales, ¿no? Entonces, la materia se clasifica en mezclas y sustancias. Una mezcla y una sustancia, ¿sí? Vamos a ver que las mezclas pueden ser homogéneas o pueden ser heterogéneas, ¿sí? Una mezcla es, ustedes como ingenieros civiles van a trabajar mucho con mezclas y también van a trabajar con compuestos, ¿sí? Compuestos, a partir de las sustancias químicas, ¿ok? Entonces, vamos a entrar en materia para ir viendo lo que es una mezcla y lo que es una sustancia. Dice sustancias y mezclas. Una sustancia es una forma de materia que tiene composición definida, ¿sí? Constante. O sea, no cambia su composición con respecto del tiempo, no siempre esa sustancia mantiene su composición. Y sus propiedades son distintivas, ¿sí? También. Por ejemplo, el agua es una sustancia, ¿sí? Y también es un compuesto, ¿eh? Ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra, ¿no? El agua es una sustancia, el amoníaco es una sustancia, el azúcar es una sustancia. Y chequen cómo estos son compuestos o moléculas formadas por más de un elemento químico. Y son sustancias. El oro, que es un elemento químico, el oxígeno, que también es un elemento químico, también es una sustancia. ¿Cuál es la condición que tiene que prevalecer para que esta materia se denomine sustancia? ¿Sí? Que tengan una composición química definida y que sus propiedades sean distintivas. ¿Sí? Por ejemplo, el azúcar, que tenga una composición que siempre sea azúcar, ¿no? Que no en un rato sea azúcar y en otro rato se cambia a otro tipo de cosa. Y con esto cambian sus propiedades, ¿sí? Si el azúcar siempre es azúcar, siempre tiene el sabor dulce del azúcar, es una sustancia, ¿sí? Igual el amoníaco siempre mantiene sus propiedades, es una sustancia. El oro, el oxígeno son sustancias. Todas son sustancias en sí, ¿no? Como definición, toda la materia en sí es una sustancia. Ahora, una mezcla. Vamos a ver que las sustancias, una mezcla dice, es una combinación de dos o más sustancias. Aquí ya se combinaron las sustancias, que vemos que pueden ser cualquiera, mientras mantenga sus propiedades distintivas. Una mezcla es una combinación de dos o más sustancias en la que éstas conservan sus propiedades distintivas. Cuando mezclas dos sustancias y no dejan de ser lo que son, aunque estén mezcladas, a eso se le llama una mezcla.
porque no cambian las propiedades de las sustancias que la componen. Entonces quiere decir así muy simplemente, que ustedes agarran sal y azúcar, que aparentemente son muy iguales, ¿sí? Los cristales se ven como si fueran iguales a simple vista, y los mezclas bien mezcladitos. Esa es una mezcla. Sí, porque están mezclados, pero el azúcar sigue siendo azúcar y la sal sigue siendo sal, ¿ok? Dice, algunos ejemplos familiares de las mezclas son el aire. El aire sabemos que es una mezcla de dos gases principalmente, el nitrógeno y el oxígeno, ¿sí? Pero cada uno de ellos es nitrógeno en el aire, uno, y el otro es oxígeno en el aire, no cambia, ¿no? Las bebidas gaseosas, la leche es una mezcla de agua y leche, ¿no? El cemento es una mezcla de varios componentes, ¿sí? Quiere decir que el cemento, mientras no le agregue agua para que haga una reacción química en la cual cambian las propiedades de la mezcla, mientras sea la mezcla sólida, yo puedo separar las partes que lo componen. Puedo meter un filtrado, una separación mecánica, algún proceso físico que me permita volver a separar las partículas que mezclé y que ahora llamo cemento. Pero los componentes siguen estando ahí, ¿no? Y conservan sus propiedades distintivas, esas sustancias. Entonces, dice que las mezclas no poseen una composición constante. Así, las muestras de aire obtenidas en distintas ciudades probablemente diferirán de su composición a causa de diferencias de altitud, contaminación atmosférica, etc. ¿Qué significa? Que la mezcla puede cambiar su composición. Yo puedo tener una composición, yo puedo tener una mezcla volviendo al azúcar y la sal, y mezclar medio kilo de azúcar y medio kilo de sal. Bien mezcladitos es una mezcla, porque sigue siendo azúcar y sal aunque estén mezcladas. Pero puedo hacer otra mezcla, mezclar azúcar y sal, pero ahora nada más voy a mezclar 100 gramos de sal y voy a mezclar 400 gramos de azúcar, ¿sí? Cambia la composición en cuanto al porcentaje que hay de cada uno de ellos, pero sigue siendo la misma mezcla, sal y azúcar, aunque haya en unas más sal y en otras menos azúcar y así. Sí, una mezcla no conserva una composición estable, ¿no? Con que sean las sustancias mezcladas, siempre será la mezcla de algo, independientemente del porcentaje que tengan de cada una de ellas. Por lo tanto, dice, las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Homogénea nos dice cuando se disuelve una cucharada de azúcar en agua, se obtiene una mezcla homogénea, en la que la composición de la mezcla es uniforme. ¿Eso qué significa? Que el azúcar que está disuelto en esa agua, si yo pruebo el agua en cualquier parte del vaso, va a tener el mismo sabor. Está homogénea la mezcla, ¿sí? La distribución de azúcar en el agua es la misma en cualquier punto. Pero sigue siendo una mezcla. ¿Por qué sigue siendo una mezcla y no un compuesto? Porque si ese vaso de agua que le mezclé azúcar, lo pongo en la lumbre, lo pongo en la estufa y evaporo el agua, porque se vaya todo el agua evaporada, en el fondo me va a volver a quedar el azúcar, ¿sí? Quiere decir que esa mezcla la pude separar por un método mecánico o por un proceso físico que es la evaporación y vuelve a quedar el azúcar, no cambia. El azúcar, aunque esté combinado con el agua, sigue siendo azúcar. Recuerden que las mezclas no cambian las propiedades distintivas de las sustancias que las forman. Y también hay mezclas heterogéneas. Estas mezclas heterogéneas, pues vamos a ver qué es lo diferente a la mezcla homogénea, ¿verdad? Dice, sin embargo, si mezclo arena con virutas de hierro, o sea, dos sólidos, y aquí podemos verlo en la imagen, lo puedo mezclar perfectamente bien. Siempre observo las partículas de arena y observo las partículas de hierro que están ahí. Y esta mezcla, yo puedo separarla fácilmente con un imán, ¿sí? Esta mezcla, ¿sí? Observamos que no es la misma concentración de una y otra a lo largo de todo el sólido mezclado. Por eso se llaman heterogéneos, no uniformes, porque se separan las partículas. Mientras es agua y azúcar, el proceso de disolución permite que esta mezcla sea uniforme.
Si son sólidos como la arena y el metal, el hierro, esas mezclas son heterogéneas, ¿sí? Porque no son uniformes su mezclado, ¿no? Para que ese mezclado sea uniforme, necesitamos que las dos partículas sólidas sean muy similares en cuanto a su tamaño, en cuanto a su granulometría. Si los dos son las partículas son perfectamente igualitas, chiquitas, podemos hacer una mezcla homogénea, ¿verdad? Por ejemplo, si mezclan ustedes sal y azúcar, si las mezclan y las revuelven perfectamente bien en una mezcladora, podemos hacer una mezcla homogénea de esos dos sólidos, ¿sí? Aunque sean sólidos, los sólidos también hacen mezclas homogéneas, ¿sí? Pero es más fácil que se hagan mezclas homogéneas cuando son líquidos y sólidos, ¿no? Como lo vemos aquí. Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí sobre sustancias y mezclas? ¿Algo que no les quede claro? ¿Algo que no les haga clic? ¿O algo que quieran complementar, jóvenes? Sobre sustancias y mezclas. ¿No? Todo bien, profe. Muy bien. Entonces, siguiendo esta tablita que vimos al inicio, ya hablamos sobre mezclas y sustancias, y las mezclas homogéneas y heterogéneas. Ahora vamos a hablar sobre los compuestos. Cómo las sustancias forman compuestos, ¿ok? Recuerden que una sustancia es cualquier materia de un solo átomo o de varios átomos, como el azúcar, el agua, el hierro, cualquier tipo de materia, mientras que esta sustancia mantenga sus propiedades, ¿ok? Siempre sea esa sustancia, ¿ok? Entonces, las sustancias, dice, antes de entrar a compuestos, vamos a hablar de los elementos. Ya vimos por definición que es un elemento, ¿no? Dice, un elemento es una sustancia que no se puede separar en otras más sencillas por medios químicos, ¿sí? Nosotros agarramos diferentes sustancias y agarramos oxígeno y hierro, y mediante un proceso, una reacción química, los combinamos, vamos a formar óxido de hierro, ¿no? Pero ese elemento químico de oxígeno y ese elemento químico de hierro siempre mantienen esa composición química, ¿no? No son otra cosa más sencilla. Durante el proceso de reacción no va a haber cambios en la estructura de los elementos químicos. Con la química común que estudiamos nosotros, no sucede eso, ¿no? Dice, hasta la fecha se han identificado 118 elementos. La mayoría de estos se encuentran de manera natural en la Tierra, ¿sí? Quiere decir que, ¿qué significa esto? De que ustedes ya tienen que tener a la mano ahí su tabla periódica, ¿no? Recuerden que la vamos a necesitar para trabajar durante este curso. Hasta el elemento 92 es el uranio. Ese es el último elemento que se encuentra en la naturaleza en forma natural estable. O sea, vas a una mina, que recuerden que el uranio se extrae principalmente en África. Vas a una mina, sacas una piedra por ahí y esa piedra trae incrustados unas partículas brillosas ahí. De hecho, es un negro, es un color negro brillante, unas partículas negras. Esa partícula o ese metal es uranio. Es uranio. El uranio es el último elemento que se obtiene en forma natural. De ahí en adelante, todos los demás se generan a partir de procesos y no son estables en la naturaleza, ¿no? O sea, se desintegran, se convierten en otro tipo de elementos químicos de menor peso molecular, ¿no? Recuerden que es el número de electrones tan grandes que tienen estos elementos químicos arriba del 92, lo que hace que se vuelvan inestables, ¿sí? De ser tan grandes, no pueden mantenerse unidos y se desintegran. Entonces, pero hasta la fecha hay 118, ¿no? Dice, otros se han obtenido por métodos científicos mediante procesos nucleares. Sabemos que arriba del 92 los elementos químicos se producen en los procesos de reacción, en los aceleradores de partículas y ahí donde se hace estudio sobre los procesos cuánticos, ¿no? De la materia.
Los átomos de una gran cantidad de elementos pueden interactuar entre sí para formar compuestos. Entonces, un compuesto es la unión de varios elementos químicos diferentes, ¿no? Por ejemplo, dice la combustión del hidrógeno gaseoso con el oxígeno gaseoso forma agua. Si quemamos dos gases, que de hecho estos dos gases son altamente combustibles, ¿no? El oxígeno y el hidrógeno se utilizan en la industria para cortar metales, ¿no? O sea, es un combustible, son combustibles. Estas dos sustancias, porque entonces son dos sustancias, aunque sean elementos químicos, son dos sustancias, reaccionan y si las quemamos, el resultado de esa combustión, aparte de calor o aparte de energía, va a ser agua. Agua cuyas propiedades, dice, son completamente diferentes a los elementos que la formaron. Y no, observen cómo en una mezcla no cambian las propiedades de las sustancias que forman la mezcla y las podemos separar por medios físicos. En un compuesto, las propiedades del compuesto son completamente diferentes a las sustancias que los forman, ¿sí? Mientras que estos son dos gases combustibles, el agua es un líquido y no se quema, ¿no? Es completamente incombustible. Es más, se usa para apagar incendios, ¿no? No, ni siquiera mantiene esa propiedad de que se pudiera quemar el agua, ¿no? Dos compuestos completamente diferentes, ¿sí? Por eso los compuestos no se pueden separar por procesos físicos. No existe un método físico de poder volver a romper la molécula de agua para que vuelvan a formarse sus átomos de oxígeno e hidrógeno. Tiene que ser un proceso químico. Dice, a diferencia de las mezclas, los compuestos solo se pueden separar en sus componentes puros por medios químicos. ¿Sí? ¿Cómo podríamos volver a romper la molécula de agua para de tal forma que se pueda volver a formar el oxígeno y el hidrógeno que forma la molécula, jóvenes? ¿Quién tiene una idea? Formar el agua, pues es muy simple, ¿no? Agarro hidrógeno de un tanque, agarro oxígeno de otro tanque, le pongo dos mangueritas y los uno en un pequeño quemador y le prendo ahí con un cerillo. Va a empezarse a quemar esa mezcla de oxígeno e hidrógeno y vamos a ver que el vapor que sale, que se forma, ese vapor que se forma es agua. Esa agua yo puedo estar quemando eso, que ese quemadorcito esté en un recipiente cerrado, de tal forma que ese vapor no se pierda a la atmósfera y quede ahí encerrado en un botecito. Y cuando ese vapor se condense, me voy a dar cuenta de que tengo agua ahí. Se forma agua cuando quemo hidrógeno mezclado con oxígeno. Pero si yo quiero agarrar esa agua y volverla a separar en sus componentes, no lo puedo hacer por métodos mecánicos porque no es una mezcla. ¿Quién tiene idea de cómo lo podemos hacer? Nadie ha visto eso. Es muy común. Yo la verdad. Muy fácil. Es fácil. De hecho, es común, pero el proceso en sí se llama electrólisis, ¿no? Electrólisis. Este es un proceso químico, ¿sí? O sea, aplicamos principios de electroquímica, es una parte de la química en donde estudia cómo se comportan las sustancias cuando son sometidos a descargas o corrientes eléctricas, ¿no? Es toda una parte de la química. Si hacemos pasar una corriente eléctrica a través de este recipiente de agua y metemos el cable positivo y metemos el cable negativo, claro, bajo condiciones controladas, ¿no? No nomás ir y meter el cable que conectes ahí en tu casa y la metes en agua, ¿no? Porque te va a hacer un corto ahí, ¿sí? No, mediante condiciones controladas de voltaje, ¿sí? Metes dos cables y empiezas a aplicar una corriente eléctrica, completamente aislado esto para que no haya una transferencia de la electricidad hacia el exterior. Esa corriente eléctrica rompe la molécula de agua y vuelve a surgir gases. Empieza a salir gas, que es el oxígeno y el hidrógeno.
¿ok? Entonces, mediante electrólisis, que es un proceso electroquímico, podemos volver a romper los componentes de este compuesto. Esa es la diferencia, sí, muy clara de lo que es un compuesto y lo que es una mezcla, ¿no? Esta es una mezcla, ¿no? ¿Sí? Esta es una mezcla. El azúcar con el agua es una mezcla. La combinación de las sustancias para formar otro tipo de sustancias diferentes se llaman compuestos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a continuar entonces. Hasta aquí en esta parte de su programa analítico, avanzamos con lo que nos pide que veamos antes de entrar a lo que es la periodicidad. Entonces, aquí es donde insertaríamos la actividad 1 que comentábamos ahorita. Sí, ya con esto pueden ir a su actividad 1 y hacer esa pequeña investigación que ya comentamos ahorita, que comentaba su compañero. Ya platicamos sobre ella. Entonces, aquí le insertamos. Y eso nos permite entonces pasar a la siguiente parte de la unidad de competencia 1, en donde ya conociendo lo que son los compuestos, las sustancias, los elementos químicos, las propiedades físicas y químicas de los elementos, que es lo que ustedes van a investigar. Cualquier duda sobre lo que es una propiedad física y una propiedad química, pues me lo preguntan y lo comentamos aquí. De hecho, lo vamos a mencionar adelantito, ¿no? Entraríamos entonces al estudio de los elementos químicos. ¿A dónde queremos llegar? Comentábamos al estudio de esto, la tabla periódica. Aquí es donde vamos a caer. Este es nuestro objetivo ahorita. Estudiar los elementos químicos de la tabla periódica, cómo se clasifican, qué propiedades periódicas tienen, ¿sí? Radio iónico, radio atómico, electronegatividad, todas esas propiedades que tienen los elementos químicos de la tabla periódica. ¿Dónde se encuentran localizados estos elementos? ¿Cuáles son sus orbitales químicos? Vamos a hablar un poco sobre los orbitales para entender cómo un elemento se une a otro para formar un compuesto. Recuerden, ¿verdad? Cómo se une el oxígeno con el hidrógeno. ¿Cómo es posible que se unan? ¿Por qué se unen? Para formar el compuesto que es el agua, ¿no? Esto se debe a sus orbitales químicos y a las propiedades que tiene cada elemento, ¿ok? Y luego pues vamos a hablar un poco sobre las tendencias de las propiedades de los metales, los no metales, los metaloides y los gases nobles, ¿sí? Vamos a hablar, ya que veamos la tabla periódica. Pero para poder llegar al estudio de la tabla periódica, pues vamos a platicar un poquito sobre esto. Ya platicamos un poquito sobre la mecánica cuántica. Pues vamos nada más para que quede establecido aquí en la presentación, que lo tengan aquí. Y con eso pues vamos a empezar con lo que son los modelos atómicos. ¿Cómo es que empezaron a hacer el estudio de los átomos? ¿Ok? Ya lo habíamos platicado en la clase anterior. Simplemente para que quede en su presentación y después pues puedan utilizarlo para estudiar, ¿no? Existen dos modelos principales que son el modelo de modelos atómicos. ¿Cómo inició la idea de lo que era un átomo? Y platicamos allá que hace algunos 120 años, a principios de 1900, principios del siglo XX, se conocían ya dos características de los átomos. Una que contienen electrones y otra que son neutros, ¿sí? Y eso es muy, muy fácil deducirlo, ¿no? Los científicos que estudiaban la materia entendían que existían los electrones porque, pues ves en la naturaleza los rayos en las lluvias, ¿no? Los rayos eléctricos, ¿sí? Entonces, ves que si frotas dos materiales no conductores, por ejemplo, si frotas tu peine, que es de un material no conductor, plástico, y lo frotas con tu cabello o lo frotas con un trapo, se genera una carga eléctrica, se genera un flujo de electrones, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso forma un campo magnético y puedes atraer un clip con un peine frotado en tu cabeza, puedes jalar un clip, ¿no? Ese fenómeno eléctrico o electromagnético se conoce desde hace mucho tiempo por los seres humanos, ¿no? Entonces ellos entienden que hay una energía eléctrica, no sabían bien qué eran los electrones, ¿no? Pero entendían que había un flujo de algo ahí y le llamaban electrones, ¿no? Y que los átomos son neutros, y eso también es muy fácil
determinar que son neutros, porque los científicos, como ejemplo Thomson, que hacían estudios sobre las sustancias, si acercas un imán a una sustancia gaseosa, por ejemplo, a un flujo de hidrógeno, y le acercas o lo haces pasar entre un imán y no se desvía para ningún lado por efecto del imán, pues ahí te das cuenta de que esa sustancia es neutra, ¿sí? No es atraída ni repelida por un campo magnético. Todas las sustancias que tienen carga positiva o negativa son atraídas o repelidas por un campo magnético, ¿no? Recuerden que siempre está el concepto de la electronegatividad, ¿no? El campo eléctrico va unido al campo magnético. Entonces, si no es afectado, pues los científicos decían, no pasa nada cuando lo hago pasar a través de un imán, no se desvía para ningún lado, quiere decir que son neutros. Por eso sabían que eran eléctricamente neutros, pero no entendían por qué, ¿no? No sabían por qué. Para que un átomo sea neutro debe contener el mismo número de cargas positivas y negativas. Entonces, de ahí Thomson tuvo una idea de que el átomo era de esta forma, ¿no? Comentamos, creo que el miércoles también, de que estaban incrustados los electrones en una esfera positiva. La esfera es positiva, no tenía el concepto de núcleo de un átomo. Él pensaba que la esfera en sí era positiva y que los electrones se encontraban insertados de esta forma en esa esfera. Por eso a su modelo se le llama modelo del pudín de pasas, ¿no? O de la tarta de pasas, o del pastel de pasas, algo así. Hay varios nombres similares, ¿no? El caso es que era como uno de estos dulces o pasteles, ¿no? Insertados por los electrones, que eran las pasitas. Entonces, esta teoría se aceptó como válida durante algunos años, ¿no? Por allá a principios del siglo XX. Ese es el modelo de Thomson. Después vino Rutherford, que ya le dio más orden a esta situación. Rutherford determinó ya la forma real que tiene un átomo, y no real, ¿no? La forma más clásica que tiene un átomo, ¿no? Que se maneja incluso hasta nuestros tiempos, ¿no? Pero sabemos ya claramente que la estructura de un átomo no es como nos la pintan, ¿no? Esa es una forma idealizada del átomo, que es lo que es el modelo de Rutherford. Rutherford dice él consideraba que la mayor parte de los átomos deben de ser espacio vacío. Esa es una parte muy interesante de lo que otorgó Rutherford como parte de sus estudios. Él determinó que el átomo está prácticamente vacío. ¿Dónde está la materia en un átomo?, decía Rutherford. ¿Sí? ¿Y por qué consideró que un átomo es prácticamente espacio vacío? Lo cual significa, si lo extrapolamos a nosotros, que estamos formados por billones y billones de átomos. Nosotros también somos prácticamente espacio vacío, ¿no? Pero no lo percibimos así, de esa forma. Nuestra percepción macra en el mundo macroscópico es diferente al mundo microscópico, pero realmente somos espacio vacío. ¿Y cómo lo determinó? Pues con su experimento famoso de la lámina de oro. Puso una lámina de oro delgadita, la puso dentro de un detector, una pantalla, una simple lámina sensible a la luz, a la radiación electromagnética, y con un generador de partículas alfa, que ya se conocían las partículas alfa, ¿no? Son partículas cargadas positivamente. Recuerden cuando el estudio de los rayos catódicos se descubrieron las partículas alfa y los rayos X, ¿no? Proyecta partículas alfa que sabemos que están cargadas positivamente, son cargas positivas. Observó que muchas de ellas pasaban a través de la lámina como se espera, pero algunas de ellas son rechazadas. Chocan contra algo en la lámina y son rebotadas en sentido contrario. No permite la laminita que pase. Él dedujo lo que pasaba, que está aquí enseguida. Y él dijo, si están todos los átomos de oro de esta forma, como es un sólido, están ordenados en forma geométrica, ¿ok? Las partículas alfa, como el átomo es prácticamente puro vacío, las partículas alfa pasan a través de ellos, porque realmente, ¿dónde está la masa de un átomo? En su núcleo, que dijo que estaba aquí chiquito. Algunas partículas, por la probabilidad, ¿verdad? Siempre hay la probabilidad de que ocurra. Algunas sí chocan contra el núcleo
Y como el núcleo es positivo y la partícula alfa es positiva, sabemos que cargas iguales se repelen, pues estas son repelidas hacia atrás o algunas de ellas desviadas dependiendo del ángulo. ¿Sí? Si pegan el puro centro, es desviada inclusive hacia atrás, puede ser rechazada completamente en ángulo cero, así hasta atrás, ¿no? Con este experimento, entonces, él dijo, el átomo está prácticamente vacío. Las pocas partículas que son rechazadas es porque chocan contra el núcleo, que es muy chiquito. Entonces, él situó el núcleo, mientras que Thomson decía que la esfera era positiva completamente. Rutherford dijo que lo positivo del átomo se encuentra en su núcleo, que es muy pequeño. Y el electrón o los electrones giran alrededor de ese núcleo a distancias muy grandes del núcleo, ¿ok? Por eso todo este espacio amarillo es vacío, ¿no? Es vacío. Ese es como Rutherford determinó su modelo atómico, que es el que se maneja y se manejó durante muchos años, incluso hasta los tiempos de Einstein, ¿sí? De ahí en adelante ya se definió junto con Bohr. Recuerden que todos estos científicos existieron en la misma época, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Vino el modelo atómico de Bohr, que apoyó la teoría de Rutherford, ¿no? De que el núcleo está en el centro y los electrones giran alrededor. Entonces, dice, en otros experimentos se encontró que los protones tienen la misma cantidad de carga que los electrones. Pues sí, eso ya se infería, ¿no? Si los átomos son eléctricamente neutros, y ya se sabía eso, es porque los protones tienen la misma cantidad de carga que los electrones. Pero también se descubrió que la masa del protón, que es muy pequeña, aunque lo vemos aquí como un número, este número es muy pequeñito porque está a la menos 24. Recuerden que hay 23 ceros hacia acá, ¿sí? Punto 23 ceros, y luego el 1, 67. Esa es la masa de un protón. Y sin embargo, a pesar de que esta es tan pequeñita, esta masa es 1840 veces más grande que la masa del electrón, lo cual me indica que realmente el electrón es infinitamente pequeño comparado con el protón. Por eso en cálculos químicos, ustedes van a darse cuenta cuando estemos haciendo cálculos químicos, que estemos haciendo estequiometría, por ahí en la tercera unidad de competencia. Nos da lo mismo la masa de un ion de calcio que el átomo de calcio, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que la masa, el 99.99% de la masa de un átomo está en su núcleo. El otro porcentaje pequeño de 0.01 es la masa de los electrones, ¿no? Los electrones no pintan. La masa de un átomo es lo mismo que la masa de un ion. Es más, eso lo vamos a ver más en corto cuando veamos las propiedades, ¿no? Las propiedades periódicas. ¿Ok? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, jóvenes, sobre los dos modelos atómicos y su diferencia entre uno y otro. ¿No hay dudas? ¿No hay comentarios? No, profe. Ya lo sabían, ¿verdad? No, sí, todo bien. Sí, ¿verdad? Ya lo sabían. Esto me imagino, esto nos lo enseñan. Lo que pasa... Profe, Mándeme. ¿cuándo va a subir esto a la grabación de la clase? La grabación de la clase. ¿Cómo la Nomás sube? en cuanto la procese. En cuanto, ya ves que hay que subirla a YouTube. Oh, Entonces, yo considero que si esta es la clase de ahora, ya esta pudiera quedar mañana. ok. Sí, pero ahí se las vamos a estar poniendo las ligas para que las tengan. Ok. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien, vamos a continuar entonces mañana. Mañana ya hablamos sobre la mecánica cuántica. Simplemente mañana veo las presentaciones rápido para que las recuerden y estén ahí en su presentación. Y entraríamos a las propiedades de los elementos. Entonces, vamos a hablar el día del miércoles sobre la tabla periódica y los elementos químicos para que, si tienen ahí chance, vayan pegándole una leidita en su libro de Chang, y podamos platicar entre todos sobre el tema el próximo miércoles. ¿Ok?
bien, jóvenes, entonces los dejo para que se enlacen a su próxima clase. Quedan 10 minutos. Y cuídense, nos vemos el miércoles. Cualquier duda sobre la actividad, me pueden localizar por WhatsApp, ¿no? Ahí en el grupo. Profe. Sale. Nos vemos Profe. pues. Cuídense, bye. Hasta luego, profe. Vale. Gracias. Gracias, profe. Gracias. De nada, bye.